Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 8 de diciembre de 2015. La SEP adelantó la evaluación de desempeño en Chiapas. 59% de los docentes programados se presentaron a realizar la prueba. Un maestro murió a consecuencia de las protestas de sus propios compañeros. Fueron cesados 5 maestros que intentaron sabotear la evaluación magisterial en Guerrero la semana pasada. La reforma educativa genera resistencias de quienes ven afectados sus intereses. Así lo aseveró el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer. Intereses de algunos líderes sindicales, por ejemplo, que no quieren perder sus privilegios. El presidente Peña Nieto anunció proyectos de inversión de Pemex en Hidalgo por 23,000 millones de dólares. Es prácticamente 2 veces el presupuesto que eventualmente tiene el gobierno del Distrito Federal en un año. Pemex halló 4 yacimientos en el Golfo de México. Nuestro país recibió 6,284 millones de dólares por concepto de coberturas petroleras. El aumento al salario mínimo no obedecerá a una decisión política, así lo aseguró la CONASAMI. La Cámara de los Diputados en San Lázaro aprobó la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE. Atención, una falsa alarma, sí, de bomba, provocó el desalojo de un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En noticias internacionales, ya es oficial, la oposición venezolana obtuvo 2/3 partes del Parlamento, mayoría calificada. Y en noticias deportivas, el PSV de Guardado y Moreno ya están en los octavos de la Champions League. Quédese con nosotros, aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este martes ya 8 de diciembre de 2015. La Secretaría de Educación Pública decidió adelantar para hoy la evaluación docente en Chiapas, la cual estaba originalmente planeada para aplicarse los días 12 y 13 de este mes. De acuerdo con el subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, Otto Granados Roldán, se avisó con tiempo suficiente a los maestros. De acuerdo con la SEP, 1,309 docentes se presentaron a la evaluación, lo que equivale al 59% de los programados para este día. Es una muy buena cifra y estimamos que al final de la jornada alcancemos un porcentaje de participación respecto de la meta original de entre 65 y 70%, lo cual para el caso de Chiapas me parece que será un éxito. Nuestra meta global es de aproximadamente 3,100. La jornada, por fortuna, después de intenso trabajo durante toda la noche, está empezando bien. La SEP informó también que este proceso se dio en condiciones de completo orden y eficiencia tecnológica. La evaluación fue resguardada por 5,000 elementos federales. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, protestó por la aplicación de esta evaluación. En la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ocosocuautla, un grupo de integrantes de la coordinadora se enfrentó con la policía. En estos hechos, un maestro perdió la vida. 3 policías resultaron heridos y 6 personas fueron detenidas. La Comisión Nacional de Seguridad informó que la muerte del profesor ocurrió cuando un grupo de manifestantes tomó un autobús, le colocó bombas molotov y lo lanzaron, el autobús pues, contra los policías. Detallan que los explosivos caseros detonaron provocando que la unidad se incendiara y se perdiera el control de la misma, lo que ocasionó que el maestro fuera atropellado y falleciera minutos después. A pesar de que la coordinadora responsabilizó a la policía del deceso de su compañero, el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, informó que las autoridades tienen un video en el que se aprecia perfectamente lo sucedido. Me han informado que tenemos muy grave, tenemos un video en donde se puede apreciar, según me dicen, yo no lo he visto, pero me dicen que se aprecia pues de manera bastante clara esto que te estoy narrando. Es un video que me harán llegar y que estaremos compartiéndolo obviamente con todos los medios de comunicación y bueno, pues yo creo que ahí quedará claro que esto
que decimos es lo que realmente sucedió. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Autoridad Educativa del Estado de Guerrero, dio de baja a 5 maestros por sabotear la evaluación docente del pasado 3 de diciembre en Acapulco. La SEP informa que fueron inmediatamente cesados, corridos pues, toda vez que con sus conductas agresivas e intransigentes, pues incumplieron con sus obligaciones establecidas en la ley. Además, se analiza la posibilidad de presentar denuncias ante la autoridad correspondiente. Por otra parte, la SEP y la Autoridad Educativa de Guerrero van a proceder a aplicar durante la primera quincena de enero de 2016 descuentos a aproximadamente 870 docentes y administrativos que sin causa justificada faltaron a trabajar el pasado 3 de diciembre. Claro, estaban protestando. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, se encuentra en Morelos. Ahí afirmó que la reforma educativa va a transformar al país de manera dinámica y va a cambiar paradigmas en beneficio de los maestros. Generan resistencias. Intereses de algunos líderes sindicales, por ejemplo, que no quieren perder sus privilegios. Y eso es lo que hace esta reforma. Esta reforma transforma ese sistema y hace que sean los maestros, a través de su propio mérito, quienes se ganen su trabajo y su carrera. Durante la entrega del premio CEP-ANUT, que es la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas AC, realizada en la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata, manifestó que parte de esa transformación es la apuesta a fortalecer la educación superior. Por ello, anunció Nuño Mayer que para el próximo año se abrirán 3 universidades tecnológicas en Puebla, Nayarit y Yucatán, las cuales se suman a las 113 que existen en el país. Son ustedes el alma de un México pujante, creciente y dinámico. Es gracias a ustedes que este país puede insertarse de manera eficiente y efectiva en un mundo global y competitivo. Gracias a lo que aprenden en universidades como esta, es que ustedes pueden encontrar y van a encontrar empleos de calidad y que harán que México crezca aún más y que sea un mejor país. Platicaba con nuestro jefe de información aquí hace unos minutos que estas universidades tecnológicas emplean al mayor número de egresados de las IES, Instituciones de Educación Superior, a diferencia del abogado, periodista, ingeniero. Estas universidades tecnológicas sacan a chavos de las aulas y se emplean rápidamente en la industria nacional. Bueno, voy a poner avisos. Al volver, el presidente Peña Nieto anunció importantísimas inversiones en el sector petrolero. Al regreso, le platico los detalles. No se vaya, prohibido cambiar. Estamos en la víspera de que la Fed, esta reserva norteamericana del Tesoro norteamericano, nos diga si aumentan o no las tasas de interés. Todo indica que sí. Por eso estos vaivenes de la economía, ya ve usted el precio del dólar, ya ve usted el precio del euro, ya ve usted el precio del barril del petróleo y ya ve usted cómo está la Bolsa Mexicana de Valores. En Tula Hidalgo, el presidente encabezó el anuncio de proyectos de inversión de Pemex por 23,000 millones de dólares y va a generar esto alrededor de 70,000 empleos. Esto es casi 400,000 millones de pesos. Cuando escuchamos cifras, a veces perdemos la dimensión de lo que significan. Pero para poner en contexto la inversión que hoy anuncia Pemex, con la participación del sector privado, es prácticamente 2 veces el presupuesto que eventualmente tiene el gobierno del Distrito Federal en un año. El presidente afirmó que ante la caída de los precios internacionales del petróleo, la reforma energética ha permitido que haya inversión del sector privado. De no haber sido así,
En este escenario tan complejo y difícil que el mundo nos está presentando, hubiésemos tenido que recurrir quizá a mayor endeudamiento, hubiésemos tenido que recurrir tal vez a que Pemex dejara de tener mayores inversiones. La inversión estará dirigida a la reconfiguración de las 6 refinerías del Sistema Nacional de Pemex y la generación de gasolina y diésel de ultra bajo azufre. Por su parte, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, anunció, esta para mí es la nota del día, el descubrimiento de nuevos pozos petroleros que van a sumar 1,000 millones de barriles adicionales. Los pozos Teocalli y Jadzul, en los cuales esperamos una producción del orden de 40,000 barriles día adicional y 25 millones de pies cúbicos de gas al día. Ojo, los energéticos fósiles se van a acabar, pero hay que apostarle ahora a las energías limpias, sobre todo al aire y al sol. Bueno, la Secretaría de Hacienda informó que nuestro país recibió un pago de 6,284 millones de dólares por concepto del seguro de las coberturas petroleras, es decir, el instrumento mediante el cual pues nos blindaron en Hacienda a todos los mexicanos una parte significativa de los ingresos que reciben por la venta del crudo, el petróleo. Estos recursos van a cubrir el gasto aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación para este año ante la reducción de los ingresos petroleros y se verá reflejado en las reservas internacionales del Banco Central. Por su parte, el titular de Hacienda, Luis Videgaray Caso, destacó que nuestro país ya cuenta con una nueva cobertura para el próximo año. Aseguró que independientemente de cuál será el valor de la mezcla mexicana de exportación, las finanzas públicas, dijo, están protegidas. Le informo esta noche que con 343 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados en San Lázaro aprobó en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se modifica la naturaleza jurídica del pensionista para mejorar las condiciones de competencia dentro del sistema de ahorro para el retiro, ya que el contexto social para el que se creó este organismo ha cambiado. El decreto tiene por objeto que el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, mejor conocido como Pensioniste, que es un órgano desconcentrado del ISSSTE, se separe de este y se modifique su naturaleza jurídica para convertirse en una empresa de participación estatal mayoritaria y en una administradora pública de fondos de ahorro para el retiro. La propuesta del Ejecutivo Federal es que con la transformación de la naturaleza jurídica de este fondo, la nueva empresa de participación estatal mayoritaria cuente con personalidad jurídica, con patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. Imagínese usted estar pues con ropa de playa, quizás con sombrero, con anteojos de sol, programado para irse a Cancún. Así es. Y toma un vuelo de Volaris 1, ya está a punto de despegar, ya se antoja la michelada y el daiquiri. Empezando con la fiesta. Empezando con la fiesta, claro, Leti, buenas tardes, Buenas noches. noches. Y te dicen, no, pues tenemos que regresar a los hangares, tenemos que tomar la posición porque hay una amenaza de bomba. A ver, ¿qué pasó? Tú tienes los datos, buenas tardes. Tengo noches. los datos, efectivamente, y bueno, en redes sociales se manejaba que un joven entró en pánico y activó el tobogán para salirse del avión, entonces se manejó y bueno, se activaron los protocolos de seguridad, toda la gente siempre estuvo resguardada, afortunadamente fue falsa alarma. Para activar el tobogán tuvo que haber abierto la puerta. Exacto. De hecho, digo, esto se manejaba en redes sociales de los propios pasajeros que decían, algunos decían que estaba en estado de ebriedad, algunos decían que entró en estado de pánico y bueno, ahorita con la situación que se vive, imagínate. Claro, por el asunto del Estado Islámico. Claro. Pero tú tienes la información oficial. La tengo ya. Adelante y Muchísimas buenas gracias. noches. Gracias, Gustavo. Y bueno, efectivamente, como ya le comentábamos, la mañana de este martes se registró una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional de aquí, de la Ciudad de México. Fue en el vuelo
vuelo 714 de Volaris con destino a Cancún con 179 pasajeros a bordo. Sobre esta amenaza, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, señaló que se actuó conforme a protocolo, desalojando a los pasajeros y aislando la aeronave. Precisó que después de ser revisada minuciosamente, se supo, pues que se trató afortunadamente de una falsa alarma. Ayer llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 2 ciudadanos sirios. Uno venía a estudiar y el otro a trabajar. El primero pudo comprobar su situación, mientras que el segundo proporcionó información insuficiente y con inconsistencias, por lo que la autoridad migratoria determinó no conceder la internación inmediata. Finalmente se le otorgó el ingreso a territorio mexicano luego de comprobar que cuenta con familiares viviendo aquí en el Distrito Federal. Al inaugurar los trabajos del Foro Nacional para el Fortalecimiento de la Propiedad Intelectual, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, informó que en lo que va del año se han asegurado aproximadamente 8.5 millones de productos falsificados, junto con el desmantelamiento de talleres, laboratorios, fábricas y centros de producción de objetos ilícitos en diferentes puntos del país. La Procuradora afirmó que la piratería es un cáncer para la economía nacional. Anoche en Chilpancingo, Guerrero, un grupo de hombres armados atacó a balazos a la directora general de Seguridad y Custodia Penitenciaria de los Centros de Readaptación Social, Virginia Aguilar, junto con su escolta y chofer a las afueras de las oficinas de la dependencia. La funcionaria resultó herida de gravedad, mientras que su acompañante murió durante el ataque. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente atendió un derrame de 450 toneladas de jales o residuos mineros suscitado en una empresa minera dedicada a la extracción de oro, plata y plomo ubicada en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. El percance se registró derivado de la ruptura de una de las tuberías, afectando una extensión aproximada de 8,000 metros cuadrados de un terreno industrial y 1,600 metros cuadrados de una parcela aledaña a la compañía. Hasta el momento se tiene un 85% de avances en los trabajos de recuperación. Y mire, del 9 al 12 de diciembre se pondrá en marcha el operativo Villa de Guadalupe 2015 para recibir a los casi 8 millones de peregrinos que llegarán al Santuario de la Virgen de Guadalupe. En el operativo participarán 200 policías federales y 300 de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quienes instalarán cinturones de seguridad en los alrededores de la Basílica. También la Cruz Roja Mexicana implementará el operativo Bienvenido Peregrino 2015 del 10 al 13 de diciembre, más de 336 elementos de socorro en avenidas principales y el atrio de la Basílica de Guadalupe. Y ya para concluir con la información, José Manuel Romero Coello presentó su renuncia como director general del Instituto Mexicano de la Juventud, cargo que desempeñó desde mayo del año 2013. Durante su gestión fue creado el programa de vivienda para jóvenes e impulsó la inclusión social a través del Premio Nacional de la Juventud y la puesta en marcha del programa Joven es Servicio. Hasta aquí la información nacional. Le deseo que tenga una excelente noche de martes. Yo lo espero el día de mañana. Gustavo, regreso contigo. Muy buenas noches. Leti, gracias. Buenas tardes, noches. Le informo que el exdirector general de INJUVE ya se integró al equipo de campaña de José Ignacio Peralta, que quiere ser gobernador en el estado de Colima. En San José de Costa Rica se celebró la 10ª reunión del Comité del Programa de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana, conocido como el programa TEIF. Ahí se nombró a nuestro director general, de TV Educativa de México, Gustavo Lomelín Cornejo, director honorario del canal de televisión satelital iberoamericano. Este canal es la primera emisora pública de Iberoamérica y representa una ventana a la cultura, la educación y la ciencia. La nota internacional de ayer y de hoy es que le dan un serio golpe al chavismo, al oficialismo en Venezuela. Pero ya con los resultados del PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, podemos decir que hay mayoría calificada en contra del señor Maduro. Así es. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, noches, internacionalista Guadalupe Muy buenas García tardes, Girón. noches. Así es, tienes razón. Logra ahora sí que la oposición 112 escaños de los 167.
El resto, o sea, 55, se los lleva el oficialismo y con esto ahora la oposición podrá legislar, digamos, de una manera más libre, incluso impulsar esta ley de amnistía que tiene a los opositores ahorita pues en prisión. Ya contestó Maduro que él no va a aceptar ninguna ley de amnistía y que no va a permitir que los opositores salgan a las calles. Y bueno, lo que pretenden primeramente hacer los opositores justamente es esto, presentar esta ley de amnistía el 5 de enero del próximo año. Dos apuntes rapidísimos. Primero, tiene derecho a veto de las leyes que apruebe el Congreso el titular del Ejecutivo, el presidente. Va a ser una pelea complicadísima. Sí, se le va a complicar. Y número dos, vale la pena decir que en el Parlamento, mejor dicho, en las elecciones para el Parlamento venezolano, no hay plurinominales como en México. Exacto. Son escaños, son sillas que ocuparán los opositores en el Congreso ganadas a pulso. Exacto, y bueno, ellos también podrán legislar incluso la Constitución y aplicar leyes a su favor. Así es. Lupita, bienvenida, adelante. Muchas gracias. Pasando a otros temas, la ONU aprobó una resolución presentada por México para crear un grupo de trabajo abierto a la sociedad civil encargado de prohibir el armamento nuclear en el mundo. La propuesta establece que el grupo, compuesto por gobiernos y organismos civiles y dependencias de la ONU, se reúne en Ginebra, Suiza, en 2016. En el marco de la COP21 en París, Francia, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoció la labor de México ante el reto del cambio climático. El diplomático se reunió con el secretario de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, al que expresó la importancia de que México haya sido el primer país en desarrollar y plantear contribuciones contra el cambio climático. En Houston, Estados Unidos, se registró hace unas horas un incendio en un complejo departamental donde residen su mayoría latinos. Se calcula que 100 personas resultaron afectadas. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales ni heridos. Seguimos en Estados Unidos, a donde llegaron 2 familias de refugiados sirios a Dallas, Texas e Indianápolis, Indiana, respectivamente. Esto pese a la oposición de los gobiernos de esas entidades y a otras 30 por impedir la llegada y asentamientos de ciudadanos procedentes de Siria. Los gobiernos argumentan preocupaciones de seguridad después de los atentados en París. Y Rusia atacó por primera vez con decenas de misiles desde un submarino puntos del Estado Islámico en 2 regiones de la provincia de Al-Raqqa, en Siria. Así lo confirmó el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, que en un comunicado que envió al presidente Vladimir Putin aseguró que el ataque dañó almacenes de munición, una fábrica para la producción de minas y la infraestructura petrolera de los yihadistas. En la Ciudad del Vaticano se inauguró el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, 2 papas abrieron la puerta santa de la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. La puerta de la Santa Sede permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre de 2016. Al término de la inauguración del Jubileo, la Basílica de San Pedro se tiñó de luz y color. Veamos. En este proyecto nombrado Hágase la Luz, iluminar nuestra casa común, participaron destacados fotógrafos de varios países que lo diseñaron para enmarcar el inicio del jubileo, así como las conversaciones sobre el cambio climático en París. Las imágenes fueron inspiradas en la reciente encíclica publicada por Francisco, Laudato Si, y abordaron temas como la misericordia, la humanidad, el mundo natural y el cambio climático. Y hasta aquí el mundo, que tengan una excelente noche, yo los espero mañana. Veo en los portales deportivos, Cronista, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, que hay información del COI, de este Comité Olímpico Internacional. ¿Qué sabemos? Se dice ya, en algunos portales se maneja que el Comité Olímpico Internacional ya está pues dando la aprobación para que México continúe con sus planes, los deportistas mexicanos, para que puedan participar en Río 2016. Esto es un apoyo para el titular del Comité Olímpico, me corrijo, del titular de la CONADE. Así es. Muy bien. Bienvenido, Cronista. Muchas adelante. Gracias, Gustavo, amigos de México al Día. Y sí, esas son buenas noticias, hay que decirlo, porque el Comité Olímpico Internacional ha establecido, todavía no se emite un comunicado oficial, pero el subdirector general adjunto de este Comité Olímpico Internacional, Pere Miró, aseguró que el Comité Olímpico Internacional no halló evidencia de alguna interferencia gubernamental de México hacia las federaciones deportivas mexicanas. Además, aseguró que es legítimo el hecho de que CONADE exija a las federaciones la comprobación
de recursos otorgados por el Estado mexicano. Les mantenemos al tanto de lo que siga pasando con esta situación, pero por el momento son buenas noticias y buenas noticias para mexicanos en Europa en la Champions League. Vamos a ver qué sucedió. Algunas buenas noticias, otras no tantas. Benfica contra Atlético de Madrid. Saúl Ñíguez al 33 pone al frente al equipo español y Vieto, vea nada más, al 55 2-0 y después venía el descuento por parte del Benfica con el pase del señor Raúl Alonso Jiménez, mexicano por supuesto, y ahí está Kostas Mitroglou haciendo el 75 el del descuento. PSV contra el CSKA de Moscú. Ignashevich hacía el 1-0 al 76. De Jong empataba el partido y tenía que ganar el equipo del PSV y Proper al 86. 2-1 ganan los holandeses y se meten a la siguiente ronda de la UEFA Champions League, porque pasó lo siguiente en el partido entre el Wolfsburgo y el Manchester United. Martial hacía su segundo gol después de 13 partidos sin anotar, 1-0. Naldo al 13 y él mismo al 84 iba a anotar por parte del equipo del Wolfsburgo. Vieriña al 29 por parte del equipo del United. Y bueno, así el 3-2, Wolfsburgo elimina al Manchester United y se queda fuera de la UEFA Champions League. Revisamos más resultados de este día. El Real Madrid no tuvo piedad con el Malmo, 8-0. Sevilla 1-0 a la Juventus, el Paris Saint-Germain 2-0 al Shakhtar. En otros resultados, el equipo del Manchester City 4-2 al Borussia Mönchengladbach. Galatasaray empató a 1 con el Astana. Al momento, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester City, Barcelona, Zenit, Wolfsburgo, PSV, Atlético de Madrid, Benfica y Bayern Múnich son los clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League. Mañana el Bayer Leverkusen con Chicharito, que anda encendido y anotando prácticamente todos los partidos, aunque casi siempre su equipo ha perdido en los últimos enfrentamientos. Se va a estar enfrentando al Barcelona en el último juego de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Barcelona ya está clasificado a la siguiente ronda. El Leverkusen tiene que ganar o empatar y esperar el resultado entre Roma y Bate Borisov para conocer su destino. Nach unseren Spielen hat Barcelona noch gezeigt, jetzt auch in der Meisterschaft in Real Madrid, wozu sie in der Lage sind. Wenn sie im Spielfluss sind, dadurch, dass Messi wieder fit ist, sind sie natürlich stärker geworden, weil er ist nun mal der beste Spieler der Welt. Der macht jede Mannschaft dann auch nochmal. Y partido muy interesante, a 1:45 todos los encuentros, y el Chelsea se va a estar enfrentando al mexicanísimo Porto, en donde los tres aztecas que están en este equipo, Layún, Herrera y el Tecatito, buscarán la victoria, porque prácticamente, si la lógica prevalece, el que gane avanza y el que pierda se iría, siempre y cuando el equipo del Dinamo de Kiev venza al Maccabi Tel Aviv. Ya veremos si esto prevalece, incluso con el empate podrán avanzar en caso de que el Maccabi le ganara al Dinamo de Kiev, lo cual se ve bastante complicado. Lo primero, estamos enfocados en hacer historia. Porto nunca ganó en Inglaterra y tenemos una oportunidad magnífica mañana para poder hacerlo. Delante una equipa fortísima y un escenario inigualable. Entonces, eso es lo que estamos enfocados. Y para eso, lo que tenemos que hacer es un gran juego. Tenemos que no hay otra manera. Cuarto para las 2 de la tarde, Roma contra Bate Borisov, Dinamo Zagreb contra Bayern Múnich, Dinamo de Kiev contra el Maccabi Tel Aviv, el Gent contra el Zenit, Olympiacos contra el Arsenal y el Valencia en contra de Lyon. Más adelante, más información deportiva. Gustavo, regreso contigo. Yo regresaré contigo, cronista. Voy a hacer un corte de estación. Agradezco a quien nos siga a través del canal Una Voz con Todos del SPR en toda la República y la red social Periscope en todo el mundo. En un momento regreso con más noticias, más información en Ingenio y Aprende Televisión. No se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Ayer le informé sobre la detención de 52 estudiantes de la Normal de Cherán, Michoacán, por tomar camiones con todo y operadores, choferes pues, para bloquear la autopista siglo XXI a la altura de Siragüen. Los 52 normalistas fueron acusados ante la PGR por privación de la libertad por la retención de 2 choferes.
Por la noche se registraron nuevas manifestaciones para exigir la liberación de los normalistas, mismas que concluyeron en un enfrentamiento y terminaron con otras 92 detenciones. El gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, afirmó que no se va a negociar la ley y no caerá en chantajes, ya que los estudiantes agotaron la paciencia de los ciudadanos. La PGR pidió no adelantar conclusiones y esperar el resultado del nuevo estudio que van a realizar especialistas en las próximas semanas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esto luego del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que revela que, de acuerdo con imágenes satelitales y un estudio meteorológico entre el 26 y el 27 de septiembre del año pasado, día de los hechos violentos en Iguala, no se registró ningún incendio en Cocula, Guerrero. La procuradora Arely Gómez indicó en un comunicado que es respetuosa del trabajo de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, pero agregó que es indispensable agotar el estudio de todos los elementos que requieren analizarse en este evento. La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó 2 dictámenes que determinan que los integrantes de las ternas propuestas por el presidente Peña, titular del Ejecutivo Federal, para ocupar el cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplen con los requisitos constitucionales. En las próximas horas, todo indica que será el jueves, el Pleno de la Cámara Alta votará para designar a los 2 ministros que sustituyen por conclusión en el cargo a Olga Sánchez Cordero y a Juan Silva Mesa. El presidente Peña Nieto propuso al Senado ratificar en el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, a Óscar Levín Coppel por un nuevo periodo de 3 años. Fue en la Gaceta Parlamentaria de este martes donde se publicó el oficio enviado por el Ejecutivo Federal, donde se argumenta que esta petición es para darle continuidad al IPAB. Levín Coppel es economista por la UNAM, ocupó el cargo de presidente de la CONDUCEF y director general de la Casa de Moneda de México. Fue legislador y antes fue delegado en la Álvaro Obregón. Este jueves, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales entregaron el Premio a la Innovación en Transparencia 2015. Con este galardón se reconoció a 14 proyectos de políticas sociales y de vivienda que contribuyen a prácticas de transparencia y datos personales. Ello implica que vamos cambiando, que se va la nación compenetrando en temas importantes como es el de la transparencia y de la política pública. Por eso es digno de reconocerlo y de darle un subrayado fundamental. Al mismo tiempo, también reconocer que en este premio destacan particularmente las propuestas vinculadas a los aspectos sociales. Ello conlleva también dosis importantes de sensibilidad en el manejo del tema de la transparencia. Como un espacio plural e incluyente para la creación y generación de ideas dedicadas a construir nuevas soluciones para consolidar el México transparente que deseamos las y los mexicanos. El INEGI dio a conocer los resultados de la encuesta intercensal 2015, en donde se observa que durante los últimos 5 años hay un avance importante en temas como educación, vivienda, salud en México. Sin embargo, advierte que hay rezagos en temas de rezagos de población indígena. De acuerdo con la encuesta que se aplicó en marzo de este año en todo el país, este dato es muy importante, anótelo, la población sumamos 119.530.753 mexicanos y contando. Y la tasa de crecimiento por primera vez en 45 años no disminuyó y se ubica en 1.4%. Hay una mejora notable en la parte de vivienda, en la parte de educación, en la parte de salud, muy importantes mejoras. Sin embargo, sigue habiendo un gran pendiente con la población hablante de lengua indígena.
José Antonio Mit Curibeñas, titular de la Sedesol, inauguró un edificio anexo a un albergue en Yurécuaro, Michoacán. Ahí informó que en respuesta a la recomendación emitida por la CNDH, se rehabilitarán 118 albergues para jornaleros agrícolas en todo el país. Habremos de hacer un diagnóstico por cada albergue para ver qué necesitamos hacer para rehabilitar, además de las modificaciones normativas que nos pidieron para definir responsables y espacios de diálogo. Tendremos para esos efectos el año que entra poco más de 310 millones de pesos. Un dato interesante, el titular de la Sedesol no dormirá hoy en casa, va a dormir en este albergue en Yurécuaro, Michoacán. Bueno, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Basilio González, aseguró que el aumento del salario mínimo no va a obedecer a una decisión política. La decisión de incrementar los salarios depende fundamentalmente de 3 factores. Que hagamos que el Producto Interno Bruto crezca y crezca a altas tasas, que tengamos bajas tasas de inflación, pero no por un periodo corto, sino por periodos largos. ¿Por qué? Porque si finalmente la inflación le termina ganando al salario el incremento que se acaba de otorgar, pues no hay mejoría real en del salario para los trabajadores. Y el factor fundamental, el incremento de la productividad. Asimismo, informó que este miércoles van a recibir al gabinete del gobierno del Distrito Federal encabezado por Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico Capitalino, a fin de que presenten sus propuestas sobre el aumento del salario mínimo a 86 pesos. Nuestro interés es conocer sus puntos de vista, saber exactamente los argumentos que están planteando al respecto y obviamente quienes tendrán que decidir conjuntamente con los voceros y su servidor es todo el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Esto después de que el jefe de gobierno le pidiera al secretario del Trabajo, Navarrete Prida, una audiencia, una cita para hablar sobre la elevación del salario mínimo. Bueno, vamos al Meteorológico Nacional para conocer el pronóstico del clima para las próximas horas. Adelante en Conagua, buenas noches. El Servicio Meteorológico Nacional le sigue usted informando sobre la presencia de este que es el sistema frontal número 17, que sigue manifestándose en esta escasa intensidad que es en el estado de estacionario. Estacionario sobre la península de Yucatán, precipitaciones de moderadas a fuertes en esta región, todavía el sureste se manifiesta también con el paso de lo que es la masa de aire frío y lo de que llega del frente con precipitaciones de fuertes a muy fuertes. Evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, que está alcanzando velocidades entre los 60 y los 80 kilómetros por hora. El arribo de humedad que viene desde el Pacífico, ve usted, cubre toda la gran franja central de la República Mexicana y en estos estados seguiremos esperando precipitaciones de ligeras a moderadas en las siguientes 24 horas. Las temperaturas se mantienen todavía en valores relativamente bajos para los estados del norte, no se diga los mínimos valores, o sea, los valores de temperatura por la mañana, muy fría la mañana, en algunos lugares heladas intensas, y el centro también se mantiene un ambiente fresco. La mañana fría, pero sí en el paso de las horas, bueno, seguirá así con ambiente fresco, a pesar de que la temperatura pueda superar los 20 grados, pero sí ese vientecito helado se sigue sintiendo. Temperaturas entre los 19 a 21 grados la máxima, la mínima de 8 a 10, el cielo medio nublado a nublado con precipitaciones que pueden llegar a ser de ligeras, ocasionalmente moderadas aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Jaime, gracias. Le informo que la Coordinación Nacional de Protección Civil de Gobernación emite una declaratoria de emergencia para los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Paraíso de Tabasco por la presencia de lluvia severa ocurrida del 3 al 6 de diciembre de este año. Declaratoria de emergencia en 3 municipios tabasqueños. Pausa, regreso, prohibido cambiar. Un día como hoy, pero de 1980, murió John Lennon. Fue asesinado por Mark David Chapman, quien le disparó en 5 ocasiones afuera del edificio Dakota, donde vivía con su esposa Yoko Ono y su hijo Sean. Sus restos fueron cremados en el Ferncliff Cemetery en Westchester. John Lennon fue un ícono en el grupo Los Beatles. También brilló como solista con canciones como Imagine, Power to the People y Woman, entre otras.
Las efemérides con Ruth Alarcón Alpizar. Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicación y Transportes, descartó algún tipo de incidentes ante el apagón analógico que se va a realizar a lo largo de este mes en varios estados del país, y es que dijo la entrega de pantallas avanza en tiempo y forma. Se han hecho las campañas de difusión y pues yo creo que no debe de haber incidentes, realmente como no los ha habido en otros lugares. Vamos a avanzar bien en el Bajío y seguramente en las demás ciudades, y pues ahora sí ya llegamos al momento de los apagones frecuentes. La funcionaria reiteró que el gobierno federal entregará en este año 9.7 millones de pantallas digitales. Bueno, jóvenes mexicanos, yo los apodaría estudiantes de excelencia, diseñaron una planta generadora de energía. Vamos a conocerla juntos. La nula o baja calidad del suministro eléctrico en algunas zonas de la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, inspiró a 4 estudiantes de secundaria para crear un sistema portátil de generación de energía. Este es un artefacto que mediante movimientos con las manos o con los pies, se produce energía mecánica. Y bueno, esta pasa de corriente continua en alterna. Y bueno, ya hace funcionar una lámpara de focos LED. El dispositivo, nombrado Tomini por las iniciales de los científicos que realizaron investigaciones en torno a la electricidad, consta de una base con un soporte para el pedal, una llanta de triciclo y un dinamo, que es el mecanismo que transforma la energía de movimiento en electricidad. Parte nuestro nombre de los principios científicos, que es Thomas Alva Edison, Michael Faraday y Nikola Tesla, Tomini. Tenemos una caja de circuitos y en esa hacemos la transformación de energía con unos cables. Son 4 tiras de foco LED y pues el foco LED lo que hace es que emite luz blanca que no daña la visibilidad del alumno para que pueda hacer mejor sus tareas y pues para que no lastime nuestra vista. La estructura de acero, que pesa aproximadamente 12 kilos, fue construida en su totalidad por las alumnas del taller de máquinas y herramientas de la Secundaria Técnica 102, donde trabajaron por alrededor de 2 meses hasta completar el proyecto. Los materiales que ocupé fue una solera de 1/8, que es principalmente la que sostiene a la pila. Ocupé el calibrador Vernier, la escuadra, lápiz para trazar. Me basé principalmente en las medidas de la pila, porque pues para el momento de ponérsela no quedara guanga, se fuera a caer. Las estudiantes de entre 11 y 14 años diseñaron el aparato de forma que pueda ser colocado sobre cualquier mesa o en el piso y pueda almacenar energía suficiente para iluminar hasta por 5 horas. La energía que se produce al girar los pedales se concentra en una pila de 12 volts y cuando empiezas a pedalear de 15 a 20 minutos ya tienes carga para unas 4 o 5 horas. Puedes pedalear mientras se carga la lámpara o si gustas puedes tenerla apagada. El propósito del proyecto es que mientras tú pedalees puedas realizar distintas actividades como la tarea. Luego de haber competido contra más de 850 proyectos en el concurso Soluciones para el Futuro y quedar entre los 20 semifinalistas, las alumnas trabajan en ampliar la capacidad de Tomini a fin de darle más usos. Cambiaré la capacidad de la pila, porque ahorita es de 12 volts, apto para poder que prenda la lámpara. Pero bueno, decíamos que con más capacidad de una pila podemos poner a cargar una laptop, un teléfono celular. Para México al Día, Liliana Sotelo. Liliana, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Un beso respetuoso. Bueno, ahora le voy a presentar ese trabajo especial de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, sobre Uxmal, que está cumpliendo 19 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El sitio arqueológico de Uxmal conserva su importancia internacional gracias a su estatus como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, cuya declaratoria cumple 19 años este 7 de diciembre. Este lugar es referente de la cultura maya y se erige como capital regional de alrededor de 300 sitios menores y eje del intercambio comercial, religioso del área maya del sur y Mesoamérica, en el área precolombina. Sin duda, es una ciudad que incita a la admiración y que se merece el apelativo de Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido a su arquitectura, su distribución espacial y su contexto geográfico en el que se encuentran además características arquitectónicas de sus edificios.
es uno de los sitios más importantes de la cultura maya, Metrópoli del Puc, en su momento centro urbano y ceremonial de asentamientos entre los que figuran Cabá, Sayil, Xpalac y Lafná. Sin duda los mayas fueron grandes arquitectos, pues supieron disponer de la edificación de la ciudad ceremonial, basada en las observaciones y alineaciones astronómicas precisas. El cuadrángulo de las monjas, el palacio del gobernador y el templo del adivino son obras emblemáticas del estilo Puc, que se edificaron en el periodo del Clásico tardío, cuando la cultura maya iniciaba su decadencia. A ellos se suman el cuadrángulo de los pájaros, el juego de pelota, el grupo del palomar, el grupo del cementerio y la casa de la vieja, entre otros edificios con los que Uxmal ofrece un testimonio único de las innumerables evidencias arquitectónicas en la región. Con información e imágenes de Juan Jesús Matú, corresponsal en Yucatán, para México al Día. Un abrazo hasta el sureste de la República Mexicana. Rafa García Villegas nos tiene información del ámbito cultural. Les recuerdo, es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. Mi estimado Gustavo, qué gusto saludarte a ti y a los amigos de México al Día con la información cultural. Ya 4 décadas de su creación, el Museo Universitario del Chopo busca fortalecer el mismo espíritu que lo convirtió promotor del arte alterno en nuestro país. Cumplimos 40 años desde que este recinto se inauguró en 1975 como un museo dedicado al arte y la cultura, a diferencia de algunas de sus vocaciones anteriores, como fue la de haber sido el Museo de Historia Natural, que se cierra aquí en el 64 y pasa la colección a ser parte del nuevo Museo de Historia Natural que hoy está en Chapultepec. Entonces nosotros a partir del 75, como parte de la UNAM, nos convertimos en un museo dedicado a promover las nuevas tendencias dentro del arte y la cultura en distintas áreas. Se programaba música experimental, se programaba jazz, desde luego canto nuevo, desde luego también los cantantes errantes, que era la forma en que se le llamaba a los rupestres, compartían el escenario con los punks, con los darks, con grupos hoy famosos como Santa Sabina o Café Tacuba, pasaban siempre por este escenario porque el Museo del Chopo fue de las pocas instituciones abiertas a todas estas expresiones marginales. Enhorabuena y nuestro reconocimiento a todos los que han hecho posible este sueño del Museo del Chopo. Hasta aquí la información, muchas gracias y muy buenas noches. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo. El cronista Jorge Rubio de nuevo con ustedes. Adelante, cronista. Muchas gracias, Gustavo. Amigos de México, el día este fin de semana, 12 y 13 de diciembre, es una buena oportunidad por si usted no sabe qué deporte practicar o cuál quiere que sus hijos puedan intentar practicarlo, pues usted tiene que ir este fin de semana a la Expo Iniciación Deportiva CONADE en el Estadio Palillo de la Magdalena Mixhuca, donde el público podrá convivir e interactuar con los deportistas de alto rendimiento de más de 400 deportes, incluyendo el adaptado, autóctonos y tradicionales, así como urbanos. También se darán conferencias motivacionales y potenciales a entrenadores y atletas con el objetivo de disminuir el sedentarismo, promover y dar a conocer las diferentes disciplinas deportivas que se cuentan en el Distrito Federal. Previo a este evento se va a realizar el Campeonato Nacional de Actividad Física musicalizada en el Juan de la Barrera a partir de las 12 horas y hasta las 16. Agrandar ligas en el país o las que están, fortalecerlas con otras disciplinas para poder llegar al mismo objetivo, que es el sedentarismo, que es el que la gente se mueva, que es el hecho de que la gente encuentre un hábito en el hacer ejercicio. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social está de fiesta. Hoy por la mañana entregó el Premio Estatal de Deportes del Deporte IMSS 2015, en donde galardonó a 3 deportistas: la nadadora Paula García como seleccionada nacional juvenil, atleta de alto rendimiento, el nadador paralímpico Humberto Aranda, y talento deportivo al gimnasta también paralímpico Rubén Alejandro García, mientras que José Luis Salas
fue quien obtuvo el oro en el Mundial de Trabajadores en Italia. En voleibol fue reconocido en la categoría de mejor entrenador y en la categoría de fomento, protección e impulso a la práctica de los deportes se lo llevó la entrenadora del grupo de deportistas con parálisis cerebral, María de los Ángeles Montoya. Y el instituto está retomando esas bases con toda la masividad, con todo el deporte social. Lo primordial será empezar a sembrar otra vez la semilla, actualizar y capacitar a nuestros entrenadores para que sigan siendo los mejores de este país y que empiecen a salir nuevos talentos. Yo quiero ser como un Michael Phelps mexicano en la natación paralímpica. Vamos, llevar a México a la cima. México será la sede del Grand Prix de Badminton el próximo día 15 y hasta el 20 de diciembre en el Deportivo Chapultepec, la casa del badminton en México, donde se darán cita a 200 participantes de 40 países. Nuestro país contará con 25 participantes, entre los que destacan Lino Muñoz, clasificado 36 del mundo, Ramón Garrido, Job Castillo y Arturo Hernández, además de Cintia González, Aramara Gaitán y Sabrina Solís, quienes buscarán puntos para Río 2016, repartiéndose 5,000 puntos al ganador y una bolsa de $50,000. Vamos a hablar de la previa del partido de la gran final de la Liga MX. Los Tigres continúan su preparación, así como los Pumas, de cara a esta gran final que se va a disputar la ida el próximo jueves a las 9 de la noche. Será la segunda ocasión en finales que se van las caras. La primera ocasión, los regios vencieron 3-1 a los capitalinos en el global en la campaña 77-78, consiguiendo así su primer título. De última hora se ha dado a conocer que Pumas podrá contar con Javier Cortés para estos partidos, ya que no procedió la inhabilitación solicitada por el América después de la entrada fuerte que hizo el universitario a Javier Güemes. Lo veo muy bien, la verdad creo que estamos en un momento justo, un momento especial, el equipo lo veo muy maduro, hemos pasado por distintas etapas y hemos jugado otras finales y pienso que este es el momento idóneo para poder conseguir algo importante. Y cuando uno pensaría, por fin ya se terminó la novela de Óscar Pistorius después de lo lamentable suceso cuando asesinó a su novia Riva Steenkamp el 14 de febrero del 2013, pues no, la novela sigue. Ahora no es acusado de homicidio, ahora es de asesinato. El atleta sudafricano podrá salir de la mansión de su tío en Pretoria solamente entre las 7 de la mañana y 12 del mediodía, ya que un juez le concedió la libertad bajo fianza nuevamente. Y bueno, también tendrá que pagar un monto de 640 euros. El caso se pospondrá hasta el 18 de abril del 2016, así que todavía esta novela va a continuar. Y por último les comento lo que pasó en el cierre de la semana 13 de la NFL, un partido pues hasta cierto punto chistoso, porque después de muchas patadas y muchos goles de campo, tenía que llegar hasta el último cuarto los errores para que se pudieran dar las anotaciones. En un regreso de patada bastante malo de Deshaun Jackson, comete el error faltando muy poco tiempo y venía la lamentable actuación por parte del equipo de los Redskins, así que al final 19-16 ganó el equipo de Dallas sin Tony Romo y ahora con marca perdedora pues podrá meterse a la postemporada. Está a tan solo un partido de la cima de su división en la Conferencia Nacional en el Este. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente noche. Gustavo, regreso contigo. Gracias, cronista. Buenas tardes, noches, hasta mañana. Hace un momento le mencionaba que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, daba a conocer la existencia de un video donde se ven las agresiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de los policías federales. Esta noche, hace apenas unos minutos, la Policía Federal presenta imágenes de esos momentos donde se observa cómo los manifestantes lanzan bombas Molotov, mientras que agentes contienen mediante un cerco y con gases para evitar que continuaran avanzando. Esto, le recuerdo, fue en la carretera Tuxtla-Gutiérrez-Ocosocuautla. Estamos hablando de Chiapas. Verá usted que son las 7 de la mañana con 43 minutos. En la parte baja de su pantalla están los policías federales. En la parte alta de la pantalla, en medio de gases lacrimógenos y también la bruma por la hora, están los manifestantes, entiéndase, profesores, en particular líderes que se sienten afectados por la evaluación docente repito, son imágenes que está presentando hace apenas unos minutos la Policía Federal. Le recuerdo que los integrantes de la CENTE
habían acusado también hace unos minutos. Ahí está el autobús, por cierto, del lado izquierdo de su pantalla, autobús que presuntamente, dicen los manifestantes, habría matado a uno de los suyos, pero queda claro que fue la revuelta de los profesores quien pues desencadena la muerte de uno de los mentores. Bueno, son imágenes, repito, que ha presentado esta noche la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, Pilar Ferreira nos hace este análisis sobre las elecciones en España. Adelante, Pilar. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo ves que nos vayamos hoy a España? Y es que el próximo 20 de diciembre tendrán elecciones generales. Las campañas electorales apenas han iniciado, porque recordemos que en España duran 15 días, y parece que en esta ocasión serán decisivas para el resultado final. Si bien todas las encuestas dan como ganador en número de votos al presidente Mariano Rajoy, el porcentaje de indecisos ronda el 40% de quienes han manifestado que irán a votar. A ello hay que añadir que España se enfrenta a las elecciones más abiertas de su historia democrática. Hemos dicho que, según todos los pronósticos, el triunfo será para el Partido Popular, pero apenas se alcanza el 28,6% de intención de voto, y el Partido Socialista, el PSOE, tan solo el 20,8%. Estos datos, junto con el auge que están experimentando los partidos emergentes como Ciudadanos y Podemos, augura el fin del bipartidismo. Todas las proyecciones coinciden en que, salvo sorpresas de última hora, el candidato ganador quedará muy alejado de la mayoría absoluta. Así las cosas, ningún partido podrá gobernar en solitario, lo que obligará a pactos entre distintas fuerzas políticas que tendrán un peso indiscutible en el nuevo gobierno. Se abre así una nueva etapa en España donde sus ciudadanos alzan la voz en contra de los partidos tradicionales y con la mira puesta en nuevas opciones que permitan enfrentar los principales problemas de una sociedad agobiada por el paro y la corrupción, por mencionar solo de los dos más evidentes. Falta poco para el 20 de diciembre y los 4 partidos que se disputan la mayoría de los votos deben entender el hartazgo de los españoles hacia la clase política que ha dominado los últimos años. Convencer al 40% de indecisos es uno de los retos. La bilbaína mexicana Pilar Ferreira. Bueno, usted ya está enterado sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico, que no se ve, pero bien que chambea, gracias por su sintonía. Mañana tempranito, 6:30 de la mañana, Pati y Omar con las noticias. Y en punto de las 2:30 de la tarde, lo espera mi compañero y amigo Enrique Lázaro. Nosotros tenemos una cita mañana, ya mañana noche de miércoles, a las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Y le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería. Yo lo invito, como siempre, a hacer mejores noticias para un mejor México. Pásela bien. Adiós. Esto es México al Día.